Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a un ingeniero de la Universidad Nacional. El ingeniero es Antonio José Mejía Omaña y el día de hoy pues estaremos hablando de algunos aspectos de su vida y algunas especializaciones que ha realizado en su vida. Entonces, para empezar, profe, cuénteme un poquito de usted. Bueno, pues yo estudié ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional. Después hice maestría, una maestría de potencia eléctrica en la Nacional. Luego me fui a Inglaterra. Allá hice el doctorado en ingeniería eléctrica. Volví a la universidad como profesor. Eh, Antes de pensionarme, entré al posgrado de Sociología de la Ciencia y la Tecnología. Me gradué, me pensioné y ahora soy profesor ocasional. Y llevo ya pues más de 10 años como profesor ocasional. Genial, profe. Y cuénteme un poquito al respecto pues a todas esas cosas que le pasó en la universidad cuando estuvo en esos momentos brillantes, joven. Bueno, entrar a la Universidad Nacional fue realmente algo muy impactante. Pues uno viene de un colegio privado, donde pues, la información sobre el país, sobre la sociedad, pues es escasa. Yo no había viajado mucho, había vivido básicamente en Bogotá. Había estudiado un tiempo en Cali, pero básicamente había vivido en Bogotá. Y pues llegar a la Universidad Nacional y ver gente de medios tan diferentes Ujú. y empezar a enterarse uno de muchas cosas de la realidad del país fue muy interesante. Ujú. Y pues también pues la parte profesional muy interesante. Ujú. ¿Cuáles fueron sus expectativas al entrar a la carrera? ¿Y cómo han cambiado hasta hoy? Pues realmente yo no conocía mucho lo que era la ingeniería, la verdad, cuando me presenté. Yo dudaba mucho si estudiar matemáticas, si estudiar física, estudiar filosofía, inclusive si estudiar ingeniería. Ujú. Por, digamos, consideraciones prácticas, decidí estudiar ingeniería y me parecía muy interesante, pues, todo lo que tenía que ver con la electricidad, eh, Ujú. Sí. tanto en los artefactos como en los animales y las personas. Yo pensaba que tratar de entender cómo funcionaba el cerebro sería muy interesante, por ejemplo. Ujú. Eh, entonces, muchas de las expectativas, pues obviamente nunca se profundizaron, o sea, yo nunca he estudiado la parte eléctrica del cerebro, aunque me parece muy interesante, pero pues eso no lo voy a hacer nunca profesionalmente. Pero descubrí una cantidad de cosas de las que no tenía ni idea. Entonces, por una parte abandona uno muchas expectativas, por otra parte adquiere una cantidad de conocimientos y perspectivas nuevas. Vale. ¿Y no era bueno en matemáticas en el colegio? Claro, sí era bueno en matemáticas y por eso me decidí a estudiar ingeniería, ¿no? Porque eh, pues en el curso pues era de las personas que resolvía los problemas difíciles y era el que consultaban los compañeros. Entonces uno decía, bueno, una posibilidad es estudiar ingeniería. Pensé en las matemáticas también, pero me convencieron de que era más práctico eh, y, entrar a la ingeniería que a las matemáticas, ¿no? O a la física. Ujú. Pues, creo que tenían toda la razón los que me aconsejaron. Pues. Y en su trayectoria pues, en la universidad no hizo tutorías, trabajó en proyectos de pronto cuando era estudiante. Cuando era estudiante, la situación era muy particular porque la prioridad para los estudiantes de la Universidad Nacional en ese momento era tratar de hacer un cambio político en el país. Ujú. Entonces, pues yo no fui mal estudiante, pero tampoco fui muy buen estudiante en pregrado. Ya cuando hice el posgrado ya me volví juicioso. Pero en el pregrado no fui especialmente brillante, digamos así, aunque entré con un muy buen puntaje, no me tocó ver los cursos remediales de matemáticas que daban para los que no tuvieran muy buenos puntajes, pero
pero sí, no fui tan buen estudiante porque había otros intereses a los que les dedicaba mucho tiempo. Inclusive la parte más filosófica en las matemáticas me llamaba mucho la atención. Ujú. Entonces, de pronto invertía mucho tiempo en eso y no en hacer ejercicios. Las cosas que hacen los estudiantes más juiciosos no las hacía yo tanto. Sí, Ok, es verdad. ¿y cuáles fueron uno de los proyectos más retadores y malos en los que ha trabajado, profe? Bueno, ya como profesional, pues yo empecé diseñando líneas de transmisión de alto voltaje. Allí me enteré de muchas cosas. Me enteré, por ejemplo, de que los rayos eran algo muy importante en el diseño de las líneas de transmisión. Ujú. Y entonces, 2 años después de haber salido y de trabajar en consultoría, me ofrecieron entrar a la Universidad Nacional. El director del departamento dijo, ¿por qué no se presenta a concurso? Aquí tenemos unas vacantes. Él me Ujú. conocía, entonces yo dije, pues sí, me parece interesante. Me parecía muy interesante la vida universitaria. Y pues entré a la universidad y después de un tiempo dije, tengo que aprovechar para investigar en esos temas que me quedaron pendientes de cuando yo hacía diseños de líneas de transmisión debido a los rayos. Ujú. Entonces empezamos a trabajar con un par de compañeros en ese tema y realmente se abrió pues un campo muy interesante de investigación y supimos que pues Colombia era uno de los países de más actividad de rayos en el mundo, un laboratorio completo para el estudio de los rayos. Entonces, para mí, el tema durante mi vida profesional como ingeniero electricista fue el tema que realmente me absorbió. Ujú. Yo hice doctorado en Inglaterra, le propuse a mi director de tesis trabajar en rayos, pero allá no eran tan importantes esos temas. Entonces me dijo, no, trabaja en descargas eléctricas, pero no tan grandes como los rayos, sino unas más pequeñitas. Entonces mi doctorado fue en descargas eléctricas, pero dentro de equipos de subestaciones, entonces otra cosa muy diferente. Ujú. Pero me sirvió mucho también para entender muchos mecanismos de los rayos. Eso fue lo más agradable, satisfactorio, además pues me dio muchas satisfacciones por ir a conferencias, a escribir artículos, inclusive ganamos premios por nuestro trabajo, fue muy interesante. Pero bueno, cuando ya iba terminando la carrera, yo dije, yo tengo que trabajar un poco unos temas que siempre me han gustado y es entender cuál es el papel de la ingeniería en la sociedad. Y pues por eso me entré a estudiar la maestría en sociología de la ciencia y la tecnología y a eso me he dedicado y me parece muy retador ese objetivo de entender ya con un mayor contexto qué es la ingeniería dentro de la sociedad y a eso me he dedicado en las últimas décadas, Ujú. antecitos de pensionarme y después de pensionarme totalmente. Ok. ¿Qué papel ha jugado la universidad en su desarrollo profesional y personal? No, todo, para mí la nacional ha sido todo, porque pues, primero en el pregrado pues, me formó en muchas cosas. Luego entonces, cuando ya entré como profesor, me abrió un campo infinito, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, el intercambio con otras facultades, entender la realidad del país desde Ujú. otros puntos de vista, me formó y además me dio la posibilidad de irme fuera del país, fuera del país 4 años a Ujú. estudiar y recibirme nuevamente y además pagarme el sueldo mientras estaba yo estudiando. Entonces, no, ha sido todo y en este momento todavía para mí es muy difícil soltar la universidad porque sigo teniendo muchos amigos entre los alumnos, entre otros profesores. Eh, Realmente me siento muy vinculado a la universidad, entonces para mí pues es todo. Ujú. ¿Y hay alguna clase de profesor o experiencia universitaria que le haya marcado especialmente? Pues durante mi trayecto como estudiante de pregrado realmente hubo dos profesores que para mí fueron básicos. Un profesor de matemáticas que era un ingeniero nacido en Argelia,
que era profesor en matemáticas, que se llamaba Jan Hermosilla. Él me mostró las matemáticas con toda su belleza, pero también cómo podíamos los ingenieros usarlo de una manera más práctica. Por ejemplo, él nos enseñaba ecuaciones diferenciales parciales, Ujú. sistemas de ecuaciones diferenciales, y lo hacía con mucha naturalidad y con ilustraciones y todo. Me hizo cogerle mucho gusto y además ver que nosotros los ingenieros podemos, digamos que, utilizar toda esa matemática de una manera muy práctica, sin Sí. necesidad de ser matemáticos, Ujú. porque ser matemático es otra cosa, pues, muy interesante también, pero pues que es diferente de todo el tema de, de lo que se necesita en ingeniería de las matemáticas. Entonces, ese fue un primer profesor que me marcó. Y otro profesor muy, muy importante fue Albano Ariza, que fue profesor de circuitos de pues, muchísimos, muchísimos de los que pasamos por la Universidad Nacional durante 40 años, fue profesor de circuitos. Ujú. Y también él mostraba, pues digamos que de una manera muy práctica, cómo resolver los circuitos. Entonces, algo tan que puede ser tan complejo a nivel teórico, si uno le Sí. profundiza demasiado, él lo mostraba de una manera muy práctica. Mm. Entonces, eso fue muy interesante. Profe, ¿y usted leyó Yuta Keuchi? No, 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 no. No. Yo estudié en los libros de él, pero no, no fui alumno de él. No. Ok. Em, ya pues yendo pues al campo más de ingeniería eléctrica, ¿usted qué panorama actual ve para los ingenieros eléctricos en Colombia y en el mundo? Pues yo veo que el campo de la ingeniería eléctrica se ha revigorizado mucho en los últimos años porque todo el tema de la energía, que se consideraba pues ya resuelto de muchas formas, se vio que había que replantearlo y ahora se está generando de otra manera. Fuera de eso, la electricidad se metió en cada uno de los rincones de la sociedad de una manera tan impresionante que es algo indispensable Ujú. para todo el mundo. Entonces, por una parte, pues hay el tema de mirar las energías, cómo producir energías de una forma sostenible, renovable, ¿cierto? Sí. eh, es muy importante. Y por otra parte, pues está la importancia para una sociedad como la actual del mundo, de que la electricidad se le suministre a la gente permanentemente, con toda la calidad, con toda la seguridad del servicio. Ujú. Entonces se está volviendo algo cada vez, pues, digamos, de mucho más importante. Entonces yo veo que sí, el tema sigue siendo cada vez más importante en el mundo de ahora. Entonces me parece que hay un campo muy grande. Y además, pues la ingeniería eléctrica también es muy cercana a todos los desarrollos de la electrónica que están también metidos en toda la sociedad. Pues Ujú. ahí hay un campo también para los ingenieros electricistas que también pues, pueden meterse por la parte electrónica con mucha posibilidad. Claro. ¿Y en qué áreas piensa que va a haber un gran cambio o un crecimiento más rápido en las Sí, próximas yo décadas? creo que todo lo que es energía sostenible, todo lo que es métodos de generación, ya lo estamos viendo, ¿cierto? Pues hace 10 años hablar de energía eólica, de energía solar, pues era ahí como algo marginal, ahora se Ujú. volvió central. Pues eso va a ser un tema para los siguientes años muy, muy, muy importante. Ujú. El tema de la acumulación de la energía eléctrica. Ujú. Desde que yo era profesor, pues yo traté de que en ingeniería eléctrica, cuando fui director curricular, se abriera un poco más esa área de la electroquímica, porque pues ya se veía que ese era como un cuello de botella de los sistemas de potencia. Nosotros producimos mucha energía eléctrica, pero toca consumirla prácticamente que en el mismo momento porque no tenemos métodos para almacenarlas eficientes. Ujú. Las baterías todavía, digamos que es un campo en que está más atrás que en el resto del desarrollo del sistema de potencia. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese tema es muy, muy, muy interesante. Hay mucho que investigar en eso, pero también todo lo que es la calidad, la seguridad del servicio. Eh, el ciudadano común pues da por descontado que va a tener energía eléctrica todo el tiempo, Ujú. va a tener muy buena calidad,
y que es confiable, y pues para eso hay que trabajar, ¿no? No es Mm. tan evidente que se va a dar así nomás. Y bueno, pues también están los almacenamientos por hidrógeno también. Ahí faltó mencionar Eso es, eso. digamos que por eso también nosotros los ingenieros tenemos que volvernos más interdisciplinarios, por ejemplo, para entender pues, cómo son las celdas de combustible de hidrógeno, cuál es su interrelación con los motores eléctricos, con Ujú. los aparatos eléctricos. Sí, ¿no? Y ahora ese es un tema, claro, muy importante. También interesante, sí. Bueno, ya hablando de unos consejos pues para los próximos estudiantes o futuras generaciones, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que están pensando en estudiar ingeniería? También puede ser ingeniería de cualquier campo. Ujú. Sí, no, para mí, cualquiera que estudie ingeniería, yo le daría el mismo consejo general. Aproveche todo el tiempo de la universidad para tratar de tener la visión más integral posible de lo que es la ingeniería. Es decir, en la Universidad Nacional tenemos ese privilegio de tener pues las cabezas pensantes más importantes en sociología, en psicología, en derecho, en biología. Ujú. Entonces, tratar de pues, absorber del medio todo lo que se pueda para no tener una visión pues demasiado unilateral de lo que es la ingeniería, sino lo más completa posible. Ujú. Aprovechar la universidad. ¿Haría algo si volviera a empezar? Algo Diferente, 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 sí, señor. pues realmente no, yo creo que la vida se va presentando cada vez de manera diferente, entonces a uno le toca tomar decisiones según cómo se están presentando las cosas, y pues no creo en el arrepentimiento, de, ay, ¿por qué no hice tal cosa? Muchas cosas que me hubiera gustado hacer y no hice, pero es que eso fue a cambio de otras cosas que sí hice, ¿no? Ujú. Pues no, de pronto me hubiera podido gustar estudiar mucho más música, por decir cualquier cosa, pero sí, había que hacer otras cosas. Y tú te mantienes, ya como última pregunta, ¿tú te mantienes actualizado sobre todo el campo de ingeniería eléctrica? A mí pues me gusta realmente mantenerme actualizado en todos los campos posibles, Ujú. pues, la inteligencia artificial, qué estamos haciendo, cuál es el papel de los drones en la sociedad de hoy, y toda la vigilancia tecnológica, electrónica que se está dando. Todo eso me parece muy interesante, uno estar muy al día de qué Ujú. está pasando en la sociedad. Y pues no solamente en mi sociedad, digamos, más cerquita, sino en la sociedad más amplia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay muchos medios que uno puede utilizar. Nosotros, los ingenieros electricistas, electrónicos y afines, tenemos una herramienta como es la IEEE, que es algo muy valioso, en donde uno tiene información en cantidad y tiene una publicación como Spectrum que Ujú. está dando pues eh, píldoras de conocimiento permanentemente. Entonces, esa es una de las muchas herramientas. Pero más que las fuentes de información, lo que más me parece importante en este momento es saber cómo organizar toda esa información que le está llegando a uno, saber cómo escoger las fuentes, a dónde ir para estar enterado de todas las cosas, eso es lo que me parece más importante. Entonces, pues no solamente en el campo técnico escojo al fuente, sino también en el campo de la vida cotidiana y ciudadana. Entonces, no, pues, yo recomiendo desde cosas como la emisora, el canal DW alemán, ¿cierto? Que Ujú. tiene una cantidad de cosas, visiones muy interesantes del mundo, pues hasta todos los medios electrónicos, YouTube y todo lo que uno pueda, pero lo que toca tener es un criterio de selección pues, cada vez mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece más básico para estar bien informado, tratar de desarrollar los criterios de selección y de organización de la información, pues, para Mm. poder estar, Y, digamos, y bien. como última pregunta, profe, ¿usted por qué escogió para su doctorado sociología? ¿Por qué quise Escogiste, estudiar sociología? sí, sí, sí. Porque durante toda
durante toda mi vida realmente pues he tenido muchas inquietudes con respecto al ser humano, entender el ser humano. Ujú. Eh, me interesa la psicología, leo psicología, tengo algunos grupos de lectura de psicología, Mm, pero realmente me pareció que lo más, digamos, importante, por un lado por lo práctico y por otra parte por lo indispensable es entender la sociedad. Creo que nosotros, la especie humana, eh, está dejando pasar el tiempo sin entenderse a sí misma y entender para dónde va, y eso me parece grave. ujú, Entonces, eso me parece fundamental para entenderse a uno mismo. ujú, Entonces, ese fue el campo que escogí por eso, y además tuve la facilidad, digamos, de que en la universidad encontré los grupos de sociología, de la ciencia y la tecnología, y que me dirigieron a muchas fuentes, que me presentaron personas que son amigos todavía hoy, y pues que me han permitido seguir avanzando en el camino. ¿Y fue complicado estudiar esa carrera? O bueno, ese programa. Pues sorprendentemente no. Sí, yo le tenía un poquito de reservas, digamos, de susto. Primero, pues porque yo entré a estudiar Ujú, ya después de medio siglo de existencia. Entonces, pues era un estudiante maduro, adulto. Pero primero entre los compañeros encontré una acogida muy buena, y entre los profesores, que eran colegas por una parte, pero profesores por otro, la relación también fue muy buena. Entonces, digamos que sí fue difícil porque tocó leer demasiado a una velocidad que yo nunca había leído, tratar de absorber cantidad de material mm, a una velocidad demasiado grande, que las personas que están en las ciencias humanas tienen más experiencia en eso. claro. Eh, pero pues digamos que me fue bien. Entonces sí, digamos que mi trabajo de maestría lo calificaran meritorio, pues para mí fue muy satisfactorio, ¿no? Pues, Qué me bien, declaro satisfecho. qué bien, profe. Bueno, ya para terminar, pues ya sería que usted siga con la presentación, así que tiene el espacio para hacer la presentación que tiene para hoy. No. Como presentación de PowerPoint o algo no tengo, no. No, pues si quiere, o bueno, si lo va a hablar nomás, habladito. Sí, ¿no? Básicamente lo que yo tenía que decir, pues ya lo he dicho un poco. Ujú, Yo creo que es importante, aparte de ser nosotros ingenieros, ingenieras, ¿cierto? Es ujú, muy importante ser personas. Entonces, no preocuparse uno solamente por entender las cosas de su carrera, sino tratar de entender el ser humano, la sociedad, el mundo, porque realmente la tecnología que nosotros desarrollemos, pues tiene que estar de acuerdo con una concepción del mundo propia, y eso hay que cultivarlo, desarrollarlo y trabajarlo. ujú, Entonces, pues invito a todos a que se unan a ese trabajo que tenemos que hacer entre todos de saber en nuestro país específicamente, pues cómo, cómo va a ser ese trabajo que vamos a hacer para definir esa cultura, esa tecnología y ese modo de vivir. listo. Listo, muchísimas gracias, ingeniero, por aceptar la invitación. No, señor, con mucho gusto. Entonces, estoy a sus órdenes y hablamos una próxima vez. Listo, muchísimas gracias. Bueno.